buenas tardes, mi nombre es Magali Urquiza, soy directora de la unidad de biotecnología de GB Consulting. Hoy estamos en esta oportunidad para cubrir todo lo que es el sector de agricultura de la mano de José Álvarez, conocido, muy famoso como Bumper Crop en Twitter. José, muchísimas gracias por estar y muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, por favor, el placer es nuestro. José, quería esta vez preguntarte, si bien nosotros ya habíamos hablado de, digamos, la situación del campo, quería que, bueno, si nos podías centrar básicamente en el estado actual del campo. Hay mucha expectativa respecto a las reformas que se pueden hacer eventualmente en la parte de agricultura, el impacto también de los diferentes eventos climáticos que pueden impactar, en teoría, digamos, de manera positiva a todo lo que es la zona del campo de Argentina. Quería saber ahí que mejor vos que nos cuentes un poco del sector del agro. Bueno, no, la campaña actual, a diferencia de la pasada, el clima se normalizó, ¿no es Uh-huh. cierto? De hecho, hubo incluso excesos, ¿no? En algunos casos. Y la verdad es que cuando uno hace el balance de una campaña, el exceso trae mucho menos problemas que la falta, ¿no? Uh-huh. Hay que acordarse que venía Argentina de 3 años de sequía seguidos, que no es bastante habitual. Y bueno, este año se recompuso, ¿no es cierto? Con lo cual, en algunos casos, hay estimaciones de que se va a duplicar la producción total, hablando siempre de los cultivos extensivos, ¿no es cierto? Sí. O de los 5 principales, con respecto al año pasado. No porque esto sea algo fuera de lo común, sino porque justamente se había reducido en un 50% el volumen en el año pasado, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso por el lado del volumen. Por el lado de los precios, eh, la ola, digamos, de precios altos de commodities que arrancó en el año 2020 con, bueno, como refugio, digamos, a los fondos de inversión motivados por la impresión de dinero que los estados hicieron para hacer frente a la pandemia, Sí. duró aproximadamente 2, 3 años. El Uh-huh. último impulso también lo tuvo además por el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? En algún momento tenían que empezar a caer los precios y bueno, ahora empezaron a caer. Uh-huh. Con lo cual, la Argentina va a tener un volumen de casi el doble que el año pasado, con precios evidentemente algo menores, ¿no? Uh-huh. Lo que sí pasó fue un evento bastante importante en el sur de Brasil, Sí. que a nivel local, eso sí, va a impulsar los precios, por lo menos va a detener la caída, y de hecho se vio. Y bueno, vamos a ver cuánto efecto tiene eso. También resta todavía ver el daño que hizo. Se habla de la helada, pero en realidad es la combinación de helada con sequía en Rusia, ¿no es cierto? Toda la zona Sí. cerca del Mar Negro, incluso parte de Ucrania, que hay estimaciones, siempre cuando se hacen estimaciones de producción, son siempre los cambios conservadores, ¿no es cierto? Tanto el Uh-huh. Departamento de Agricultura de Estados Unidos como otros organismos recortan de a poco, ¿no? Y lo Sí. cierto es que hasta ahora van recortando un tímido 20% en Rusia de producción. Eso, por supuesto, en exportación implica un porcentaje mucho mayor, porque siempre la exportación es menor a la producción, pero todavía está por resolverse cuánto menos va a ofertar de trigo Rusia este año, con lo cual los Uh-huh. precios en el caso del cereal de invierno probablemente sean firmes, ¿no? De hecho, hay valores futuros bastante altos, ¿no? Arrancó la campaña, la exportación ofreciendo 180, $200, hicieron muy pocos negocios, hablando de diciembre y enero del año que viene, ¿no? Uh-huh. Diciembre de este año y enero del año que viene. Uh-huh. Y ya están en 250, con lo Ok. cual, por ese lado, los valores parecían sostenidos para productos, por ejemplo, como el trigo y el maíz, ¿no? Ujú. Y consulta, yo recuerdo que durante la época de sequía había una gran diferencia entre los rendimientos que estaba mostrando Argentina contra los de Brasil. Con lo cual, Uh -huh. digamos, Brasil se vio beneficiado porque en su momento estaba con lluvias y demás, digamos, toda la parte climática había favorecido. Uh Se -huh. puede decir que esto, o sea, más independientemente del último desastre climático que sufrió toda la zona sur de Brasil, ¿no? Porto Alegre, con las inundaciones y demás. ¿Se puede decir que esto se revirtió ahora en, digamos, en beneficio de Argentina? La parte climática, por lo menos.
Sí, sobre todo, digamos, el volumen grande de producción de granos en general, no de trigo, de granos en Sí, general en Brasil está de Mato Grosso do Sul para arriba, ¿no es cierto? Para el norte. ok. Es decir, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso propiamente dicho, Goiás, Tocantins, parte de San Pablo, Ujú, el oeste de Bahía. Esa zona es la que aporta mucho volumen, digamos, a la producción de Brasil. La zona sur, es decir, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, son zonas de clima más parecido a la Argentina. De hecho, son, digamos, paralelos a la Mesopotamia nuestra, ¿no? sí. Prácticamente. Esa zona sí eh, incluso tuvo sequía, el sur. La que se había beneficiado mucho, sobre todo, era la de la zona, digamos, del norte, ¿no? Como te Ujú, decía yo recién. sí. En ese caso, ahora sí se revirtió. Este año tuvo sequía el norte y tuvo unos excesos de humedad muy pronunciados el sur. Ujú, Hay que acordarse que ya habían tenido unas precipitaciones altísimas en octubre y parte de noviembre, alrededor de 900 milímetros, sí. y ahora volvieron a repetir lo mismo en otoño, ¿no es cierto? Ujú, Esa zona sí se vio claramente perjudicada, tuvo exceso de humedad y se vio claramente perjudicada tanto en la siembra de soja como en la de maíz de safriña, ¿no es cierto? ujú, Y también algo de trigo, acordémonos que Brasil produce trigo, pero produce una cantidad bastante menor, ¿no es cierto? No llega siquiera a cumplir digamos, la demanda interna, ¿no? sí. Pero sí, eso pasa siempre, digamos. El ciclo del agua, que lo hemos hablado tantas veces, es eso, ¿no? Llueve lo mismo en todo el mundo todos los años, es decir, la sumatoria, Ujú. pero se reparte de Sí, las manera desigual, distribuciones ¿no es son cierto? desiguales. Sí. Y Y eso desde, perdón, José, fundamentalmente depende de la temperatura del agua en el Pacífico, ¿no es cierto? Que es la mm, que modifica los vientos. sí. Y consulta, desde el plano político y económico, mucho se había hablado de que una de las principales trabas del campo, justamente para funcionar de una manera más eficiente y que sea más productivo y rendidor, era la cuestión tanto del cepo como de las retenciones. Ujú. Esto continúa, hay expectativas de mejora con el nuevo gobierno, están esperando algún tipo de modificación o algún tipo de señal más robusta desde el lado de la ley de bases, en caso de aprobarse o no. ¿Qué es lo que están mirando el campo para justamente definir una mejora en su futuro? ¿Solo Bueno, cepo? lo que vos nombraste exactamente, ¿no es cierto? Primero, la unificación de tipo de cambio. Ujú, Digamos, venimos de un 200% de brecha, ¿no es cierto?, entre lo que recibía el productor y lo que tenía que pagar al darse vuelta para recuperar esos mismos dólares que acababa de traer él, digamos, ¿no?, a ujú, través del exportador. Es decir, el Estado se quedaba con dos terceras partes del precio del dólar que iba a utilizar para ahorrar la sí, empresa, ¿no es cierto?, y para invertir a futuro. Eso se solucionó, digamos, en una gran medida. Hoy la brecha, bueno, había tocado el 35 o 38% estos días pasados, hoy se redujo de vuelta, ¿no? Está alrededor va a estar por debajo del 30, 20 y pico. En un momento era del 10. Eso, por supuesto, soluciona gran parte de las cosas, ¿no? Queda todavía así a futuro ver cuándo el gobierno se sienta seguro como para eliminar las retenciones a las exportaciones, ¿no? Eso es clave porque en realidad los niveles de productividad son seriamente afectados por los derechos de exportación, ¿no es cierto? Es decir, sí, los insumos a valor internacional más impuestos comparados con la venta de los productos a valor internacional menos derecho de exportación, hace que se rompa esa relación entre el óptimo agronómico y el óptimo económico. Es decir, en otros países donde está conservada la relación de precio entre insumo y producto, los productores aplican la cantidad de insumos que corresponde para producir al nivel top, ¿no es cierto?, sí. digamos, del ambiente. Ujú, Argentina en eso retrae la cantidad de insumos que puede utilizar justamente porque de seguir produciendo más, en muchos casos pierde dinero. Entonces, lo que afecta a eso es el volumen de producción y además la superficie involucrada en la producción, porque de hecho Argentina hay muchas zonas marginales que no entran en producción justamente por los derechos de exportación. Eso me imagino que por lo que dice en el gobierno
se irá reduciendo o eliminando a futuro. Vamos a ver cuándo lo pueden hacer, ¿no? Ujú. ¿Hay zonas donde ustedes creen que se van a ver mayormente más beneficiadas en lo que son en términos políticos que otras, o sea, para su desarrollo? Porque ahora está girando, digamos, la dirección de los lineamientos de una manera más federal, ¿no? Que cada provincia tome las riendas de sus propias políticas internas. Dicho esto, ¿ustedes ven zonas que quizás pueden verse más favorecidas que otras para lo que es el rumbo de la explotación agropecuaria? No, no, no. Lo que pasa es que si se normaliza el comercio exterior, va a haber zonas que no estaban en producción que van a entrar en Ujú. producción. Pero, digamos, no, lo que son impuestos federales, digamos, no van a afectar a una zona más que otros, ¿no es cierto? En eso debería ser parejo. Lo que pasa es que, bueno, hay zonas que son más resilientes, digamos, a la presión impositiva y otras que no, Ujú. ¿no es cierto? De hecho, no entran en producción justamente por eso, pero no creo que haya distinciones por distritos, ¿no? Mm. Sí, ok, ok. Bueno, y llevado al plano esto de lo que es biotecnología, el desarrollo, que esto lo habíamos hablado la otra vez, donde, a ver, yo creo firmemente que Argentina está, a pesar de todos, de todos sus vaivenes económicos y todos sus desafíos a lo largo de la historia, creo que tiene una muy buena base para justamente superar a lo que es el avance tecnológico o potenciarse del avance tecnológico que tiene Estados Unidos. ¿Cómo ves Argentina en materia de progreso o avance tecnológico respecto a Estados Unidos o los centros neurálgicos de agricultura? Eh, Ujú. Brasil está bastante avanzado en cuanto a maquinaria y equipamiento, Estados Unidos también, pero en esto de hacer el catch-up, ya que Argentina está volviendo poco a poco a reinsertarse en el mundo, a volver a abrir, a comercializar, está tratando de volver a estar en el centro de atención. ¿Dónde ubicarías a Argentina desde la parte de producción de alimentos en ese mapa? O sea, ¿qué tan atrás empezamos ahora? Argentina está en el top 5, digamos, de países a nivel mundial en cuanto a importancia. Ujú. No a volumen nominal, porque eso hay países como la India y China que producen mucho más que la Argentina, pero bueno, se lo consumen todo, ¿no? Me refiero a la importancia del comercio exterior de alimentos. Argentina está en el top 5 o incluso en el top 3 si querés, ¿no es cierto? Apenas por detrás de Estados Unidos y Brasil. Eh, pero bueno, obviamente tiene un retraso similar al que tenía en la década del 80, ¿no es cierto? Que después, cuando se restituyeron las condiciones comerciales, explotó, que fue lo que pasó en los 90, ¿no es cierto? Hay Sí. que acordarse que la Argentina en los 90 duplicó la producción en 10 años, ¿no es cierto? Que es algo muy difícil de hacer y solamente lo explica el retraso acumulado que tenía, ¿no es cierto? Ahora tiene una situación similar. Argentina tiene un retraso de productividad y de producción en general, justamente por las superficies que no están en producción hoy, similar al que tenía en la década del 80, ¿no es cierto? Y Argentina, bueno, yo lo repito siempre, ¿no? Si tomamos los 5 cultivos principales o los 6 cultivos principales, eh, está más o menos rondando un volumen de 140 millones de toneladas. Argentina perfectamente podría hoy aspirar a 300, ¿no es cierto? Es decir, a Ujú. duplicar el PBI agropecuario y de la mano, como pasó en los 90, duplicar el PBI nacional. En términos de tecnología, está al nivel que tiene Estados Unidos. Lo que pasa es que el porcentaje de adopción es muchísimo menor, como pasa siempre. Eso, el día que se normalicen los números, va a tener similar este porcentaje de adopción de tecnologías nuevas que Estados Unidos, ¿no es cierto? Ujú. Brasil, por supuesto, que también le lleva la delantera. Es otro ambiente, ¿no es cierto? Es un ambiente que no es comparable al de la Argentina y tiene mucha productividad, entre otras cosas, porque hacen doble cultivo. Lo que pasa es que tienen un costo muy alto. Argentina tiene un costo de producción inferior al de Brasil por mucho, pero Sí. también inferior al de Estados Unidos, que es un ambiente similar, digamos, ¿no? Siempre cuando comparamos los ambientes, Argentina se parece mucho más a Estados Unidos que otra cosa, ¿no? Ujú. Pero obviamente tienen costos menores Argentina de esos países, con lo cual en realidad de restituir la rentabilidad que le corresponde, es decir, que le dejen de robar para decirlo de manera más explícita, Argentina tiene para invertir muchísimo dinero
y rápidamente debería aumentar la productividad y la producción, que son cosas distintas, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, veríamos a ver a qué tasa se hace eso, ¿no? Sí. Ahora que lo mencionas, esto de las oportunidades y el crecimiento, ¿dónde ves vos que hay mayor apetito para justamente invertir? ¿Desde afuera hacia adentro de Argentina o es el mismo productor argentino que está, digamos, sediento de que justamente lo dejen, a ver, que le quiten el cepo y que pueda justamente invertir y producir? Porque mucho se habla de que hay dólares que están debajo del colchón o que están sin invertir hasta tanto la situación macroeconómica no se estabilice. Eh, ¿Dónde, vos desde tu punto de vista, desde dónde ves mayor apetito? ¿Desde el extranjero hacia Argentina o desde adentro de Argentina, el mismo productor? No, en volumen desde adentro. Es decir, vos Ujú. podés tener empresas o fondos que vengan a invertir a Argentina y podrán invertir, por supuesto, cientos de millones de dólares o miles, pero no se compara con la capacidad, digamos, de producción que tiene el productor local en cuanto a volumen, digamos, ¿no? Hay que acordarse que esos 35, 36 millones de hectáreas que se siembran todos los años, cuando vos le pones número, son probablemente 30.000 millones de dólares por año de inversión que hace Mm, el productor de capital de trabajo, ¿no es cierto? sí. El volumen principal está ahí. Si vos hablás de duplicar de acá a 10 años la producción, imagínate que la inversión debería ser cuanto menos el doble. Mm, Y eso sin contar los bienes de capital. Es decir, si vas a empezar a aplicar riego y si vas a empezar a cambiar la maquinaria, obviamente eso va aparte del dinero que estamos hablando. Eso solamente para sembrar claro. y mantener fertilidad, ¿no es cierto? Si además vas a hacer obras de drenaje, también hay que agregarlo a esa, digamos, cuenta de inversión. Es Ujú, decir, empresas de afuera pueden venir, obviamente depende mucho, tanto para el inversor extranjero como el local, que salga la ley bases, primero porque además modifica, digamos, la superficie que puede invertir un inversor extranjero y además le da un aliciente a los propios para poder seguir invirtiendo y no pagar una enormidad de bienes personales, por ejemplo, que sí. también es algo que se modifica con la ley bases, ¿no? Es decir, eh, hay poco aliciente a invertir si vos después tenés que pagar el 1,50 o el 2,25, digamos, de bienes personales según donde esté radicada la inversión, ¿no? Porque en Ujú, muchos casos el retorno es similar a ese. Es decir, el retorno del capital fundiario en muchos casos es similar a esos porcentajes, con lo cual la verdad que el dinero está más seguro afuera que acá. Por eso es tan importante que se apruebe la ley base, ¿no? Lo mismo para la ley de tierras, modificar la ley de tierras, la ley de bosques, bueno, sí. la ley de humedales no salió, pero también era otra ley contraria a la producción, digamos, ¿no? Es decir, apelando a la sensiblería y al sentimiento de gente que no entiende lo que se está hablando, trataron de sacar una ley para prohibir, digamos, producir en un montón de lugares, ¿no? Con Cierto. la ley de bosques lo lograron, con la ley de humedales no lo llegaron a lograr, pero digamos tenía el mismo objetivo. Es decir, la legislación de las últimas 2 décadas ha ido exactamente en la posición contraria a todo lo que es inversión en la producción de alimentos, en la producción también de deforestación, ¿no? Con Sí. lo cual, yo creo que eso, si se llega a normalizar, va a haber mucha apetencia por inversión, sobre todo del productor local, ¿no? Y también del extranjero, ¿no? Pero Ujú. obviamente el extranjero siempre va a ser una porción mucho menor al nacional. Al nacional. Y justamente hay una pregunta que yo siempre tuve dando vueltas que es, nunca entendí muy bien el por qué siempre el sector de campo fue tan castigado históricamente, siendo uno de los pilares principales de la economía en Argentina. Ahora que justamente, bueno, tienen otras perspectivas, como que hay otra también, otra oportunidad donde las señales son más sólidas en cuanto a apoyo o soporte para que justamente puedan desarrollarse. ¿Ustedes creen que, digamos, este destrato que se hace al sector va a mermar o hay signos de más acompañamiento y menos... eh, ninguneo sería la palabra, pero no es muy formal. Saqueo. No, yo creo que sí, que ya de hecho ya mejoró, ¿no es cierto? Vamos a ver a qué velocidad mejora, ¿no? Pero mejorar Ok. mejoró.
Como te dije, no se puede tener 200% de brecha. De hecho, no tendría que haber brecha, ¿no? Pero además había un 200% de brecha entre el dinero que vos recibías por exportar y el que te costaba reponer esos mismos dólares una vez que el Banco Central los atrapó, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Eso hoy es del 25-30%, ¿no es cierto? La verdad que debería ser cero, Sí. pero cambió diametralmente, ¿no? La situación. Pero bueno, la razón por la cual el sector es siempre el que es saqueado, bueno, es porque es el responsable del 93% del dinero que queda en el país. Sí. Es así de simple, digamos. Es decir, vos tomás todas las exportaciones y todas las importaciones por rubro y el 93% de la balanza comercial es explicado por la agroindustria. Ujú. Obviamente que a quién le van a sacar. Le sacan al que pueden. Sí. No, y además que obviamente, como lo he dicho otras veces, ¿no? Una cosa es acordar, digamos, de manera fascista, ¿no? Como se ha hecho durante tantas décadas, premios y castigos con 8 empresas, mucho más fácil que hacerlo con 300.000. Es decir, cuando arreglan los gobiernos con ciertos sectores, hablan con un número de empresas que caben en los dedos de la mano. Cierto. Cuando tienen que arreglar con el sector agrícola, estamos hablando de 250.000, 300.000 empresas. Por eso se les hace tan complicado además hacer esos arreglos, ¿no es cierto? Ujú. Pero bueno, es lo que es, ¿no es cierto? El Es lo problema es que que la es. Argentina no tiene desarrollo prácticamente en otros tipos de sectores de la economía. ¿Por qué? Porque sustituyen importaciones, digamos, pero en Sí. muchos casos lo hacen a un costo mayor que la importación misma, con lo cual son sectores que son deficitarios en el flujo de la balanza comercial. Ujú. Sí. Por eso es que se aprovechan, digamos, del sector ¿no? El problema es que el sector como dije, debería ser el doble de tamaño de lo que es, y no lo es justamente por estas razones. Es decir, Argentina es similar a los países anglosajones en cuanto a la matriz productiva, y por países anglosajones me refiero obviamente, Estados Unidos está en otra liga, ¿no? Pero Estados Ujú. Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, resulta que la Argentina tiene un séptimo del PIB per cápita de Estados Unidos, un sexto del PIB per cápita de Australia y un quinto del PIB per cápita de Canadá y Nueva Zelanda. Bueno, por algo es. Ujú. Y entre otras cosas, primero porque castiga de una manera increíble al sector más productivo, y segundo porque ninguno de los otros sectores se desarrolló nunca. Cierto. Entonces, bueno, esa digamos, es la explicación de la pobreza que tiene la Argentina. Sí, sí. Igual tanto tienen que aprender, tienen que aprender muchísimo del sector de agropecuario en general, porque es muy Sí, noble, es muy sí, noble. de la manera que adopta tecnología, de la manera que aumenta la productividad, claro que sí. Versátil, es versátil, aprende, digamos, está criado básicamente en terrenos hostiles y Sí, tanto económicos como climáticos, entonces es imposible no admirar y que no te genere respeto todo el sector. Y por último, José, y con esta pregunta yo prometo liberarte, dolarización. ¿Qué tan beneficioso puede ser para el sector una dolarización? Ya que partimos justamente de esta base de un 200% de brecha. Esa brecha obviamente se fue achicando. Ahora vamos camino a un sistema de competencia de monedas. Pero el objetivo final, eventualmente igual confirmado ya por el ministro de Economía y Javier Milei, es la dolarización. ¿Cómo ves para el sector? ¿Lo ves justamente, digamos, no perjudicial, pero sí una buena oportunidad para que puedan aumentar en cuanto a competitividad? ¿Cómo ves este factor en el sector? no, lo veo bien, digamos, hay una falacia que sobre todo parte del lado de la industria nacional, ¿no? Acerca de que la Argentina tiene siempre el dólar atrasado, ¿no es cierto? Y que obviamente ir hacia una dolarización implicaría no poder modificar esa diferencia de cambio que ellos dicen que favorece a la industria, ¿no es cierto? La Argentina, como dije recién, tuvo una década entera con el dólar atado al peso 1 a 1, que para muchos era un atraso cambiario fenomenal, y sin embargo el PBI se duplicó, y se Ujú. duplicó el PBI
tanto nacional como el agroindustrial, ¿no es cierto? De hecho, el agroindustrial explicó el 90% del incremento del PBI nacional. El objetivo de toda empresa agropecuaria eh, es reunir la mayor cantidad de dólares por hectárea por año, conservando el capital intacto. El capital me refiero fundiario, que es fundamentalmente el suelo, es decir, Sí. no haciendo una depredación de los recursos. Dicho esto, si vos querés cobrar en pesos o en dólares es indistinto. El tema es que sean convertibles. ¿Por qué? Porque el 90% de los insumos y de los bienes de capital que intervienen en la explotación agropecuaria están dolarizados. ¿Por qué? Porque competís con el resto de los países por esos insumos y por esos bienes de capital. Por eso cuando vos se te rompe la relación y estás cobrando a un tipo de dólar que es distinto al que valen los insumos a nivel internacional o que vale la maquinaria agrícola o los bienes de capital a nivel internacional, queda fuera de competencia con el resto del mundo. Claro. Por eso no interesa el valor nominal, sino que vos tengas un tipo de cambio unificado tanto para comprar los insumos involucrados en la producción, como para vender los productos que vos producís, como para adquirir bienes de capital y como para ahorrar para inversiones futuras. En realidad lo que importa es eso, tener el tipo de cambio unificado. Obviamente el tipo de cambio unificado implica no tener retenciones de exportaciones, porque las retenciones de exportaciones son en realidad una deformación del tipo de cambio, ¿no es cierto? Sí. Con lo cual, si se va a una competencia de monedas o se va a la dolarización, el sector en realidad se vería beneficiado, y también se vería beneficiado cualquier otro sector económico que exporte. Es decir, los únicos que se verían perjudicados son los sectores justamente que no son eficientes y que necesitan una asistencia del Estado para atrapar parte de la productividad de otros sectores y convertirlo en productividad para ellos. Es decir, venimos de un régimen en el cual se le vendía dólares a un tercio del valor internacional a mucha gente que no producía nada, y se le pagaba un tercio del valor internacional de los dólares a la gente que producía esos dólares. Sí. Así terminó la Argentina, Sí. lleno de pobres. Bueno, eso se revertiría justamente con la unificación de tipo de cambio y con la dolarización o la competencia de monedas o lo que sea, ¿no es cierto? Sí, 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 igual como hay varias opiniones por lo visto dando vueltas, unos que militan por mayor devaluación como instrumento para justamente ser más competitivo, pero históricamente, o sea, como un Pero, contraargumento de la pero que, dolarización, pero es lo que hizo Argentina pero, históricamente. pero Maggie, que lo expliquen, a ver, que lo expliquen. Yo te acabo de explicar por Sí, qué justamente no tiene sentido. Porque vos cuando claro, vas a comprar un tractor de $1.000.000, o una conchadora, perdón, de $1.000.000, o un tractor de $500.000, un equipo riego de $800.000 o lo que sea, estás compitiendo con un agricultor en Ucrania, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Rusia, donde fuera, por ese bien. Y cuando vos estás recibiendo, porque vamos a decir una cosa, que vos tengas un tipo de cambio mayor, alguien lo va a pagar. claro. Es decir, el valor del dólar se forma en un mercado independiente, que puede ser Nueva York o lo que sea, y ahí sale el tipo de cambio de la Argentina, del peso argentino con respecto al dólar. Es decir, no modificado por nadie, es el valor de referencia. Ujú. Cuando vos estás pagándole a alguien más pesos por los dólares que trae, en realidad se lo estás quitando a otro para favorecer a ese sector. Tal cual. Y eso es lo que se hizo durante muchísimos años. De hecho, gran parte de los últimos 20 años. Y el resultado es el que tenés hoy en día. Es decir, los sectores ineficientes no tienen ningún aliciente para tecnificarse ni para ser competitivos, mientras el Estado oficie, digamos, en la quita de valor de los sectores eficientes para dárselos a ellos y subsidiarlos. Es decir, Sí. no tienen sentido. ¿Por qué? ¿Tierra del Fuego le exporta televisores a alguien? No le exporta televisores absolutamente a nadie, justamente porque lo único que hace es vender televisores al triple de valor a costa del consumidor y Sí. a costa de los que exportan bienes que justamente son demandados por el Estado, perdón, por el mundo. Es decir, no hay ninguna explicación para decir, es decir, el valor del dólar tiene que ser flotante y tiene que ser libre y se tiene que acomodar, y todos los sectores deben producir de acuerdo a ese valor que es independiente y no fijado por alguien. Cuando alguien te está diciendo, quiero el valor del dólar a tal tipo de cambio, implícitamente te está diciendo que querés que le saque parte del valor al que exporta para dárselo al que importa, o al que intenta exportar de manera no competitiva, que para el caso es el mismo. Sí. Y eso la verdad que arruina
la productividad de los sectores económicos y sobre todo arruina al que trae los dólares, ¿no es cierto? Qué placer escucharte decir eso porque hubieron varios personajes en la parte de economía, digamos, muchos economistas que hablaron y justamente trataban de justificar lo injustificable que es nada, utilizar una herramienta que históricamente fue muy perjudicial, tal como estás diciendo, fue muy perjudicial para todos los sectores, no solamente también el agropecuario, sino desde el textil, cualquier rubro que mires, fue extremadamente perjudicial, pero aún así insisten con recetas viejas que no llevaron a ningún lado. Entonces está bueno este recordatorio de que no. Y otra cosa, Maggie, si me permitís. Sí, obvio. Digan en qué otro país se aplica eso que están diciendo. En ninguno. Estos que yo te acabo de nombrar, estos cuatro que son similares en cuanto a matriz productiva en Argentina, todos tienen un tipo de cambio solo. Sí. Es más, no tienen a nadie imprimiendo dinero sin respaldo para crear justamente una falsa sensación de liquidez en el mercado, tampoco. Es decir, no hay ninguna justificación y de hecho el resultado es eso. Argentina tiene un quinto, un sexto y un séptimo del PIB per cápita, entre otras cosas explicado porque no hay inversión y al no haber inversión no hay trabajo productivo y al no haber trabajo productivo no hay capacidad de compra de la gente y por eso la sociedad es pobre. Es tan simple como eso, digamos. No es que estamos teorizando de algo que no se probó. No es que estamos en la década del 40 y algunos dicen que el fascismo funciona, otros dicen que el comunismo funciona. La verdad que está probado que no funciona digamos, ninguna de esas formas de control de la economía centralizada y mucho menos cuando encima el control lo ejerce gente que nunca produjo absolutamente nada en su vida. Porque encima es eso, vos le estás dando la llave de la toma de decisiones del nivel de inversión de las empresas y el nivel de empleo y el nivel de productividad de la gente, a gente que nunca, jamás en la vida produjo nada y que reunidos en una cámara les parece que hay que poner arancel a tal cosa, impuesto a tal cosa, tipo cambio a tal otra, impuesto al otro, regulaciones de todo tipo y el resultado es la pobreza que tiene Argentina, que es el país con mayor capital edáfico per cápita del mundo. Entonces, es una vergüenza realmente que intente justificar 80 años de fracaso, ¿no es cierto? Plenamente de acuerdo con vos, José. Es un placer escuchar de la mano de los que saben verdaderamente, porque nada, si no es un sinfín de opiniones a veces que sinceramente no tiene ningún tipo de sentido, así que un placer que poderte haber robado unos minutos. Muchas gracias, José. Y nada, siempre, bueno, un placer poder escuchar de gente que sabe sobre el sector. Bueno, Maggie, no, el gusto es mío y un honor. Y bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias y esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. José Álvarez en Twitter, Crop Bumper. No, Bumper Crop. Al revés, lo dije al revés. Bumper Crop. Lo dije al revés. Es el café, es el café. Bumper Crop en Twitter. Muchísimas gracias, José. Y bueno, los esperamos en una próxima entrevista sobre biotecnología. Saludos.